Hay algo que la mayoría de personas llevan cargando toda su vida sin saberlo. No es una deuda, no es un trauma, no es una enfermedad. Es una creencia instalada tan profundo que se confunde con la realidad misma. Y esa creencia dice esto: para conseguir algo en la vida, tienes que luchar por ello. Desde que tienes memoria, el mundo te lo enseñó de esa manera. En casa, en la escuela, en los libros de motivación, en las redes sociales. Te dijeron que el éxito era proporcional al sacrificio. Que si no sudabas lo suficiente, no lo merecías. Que si descansabas, alguien más te estaba ganando. Que el universo solo recompensaba al que más empujaba. Y tú lo creíste. Lo aplicaste. Te levantaste más temprano. Trabajaste más horas. Repetiste afirmaciones frente al espejo. Llenaste cuadernos de metas. Pegaste fotos en tu tablero de visión. Escuchaste cientos de audiolibros. Y aún así, algo importante no llegaba. O llegaba tarde, o llegaba incompleto, o llegaba con tanto esfuerzo que ya para cuando aparecía, ya no tenías energía para disfrutarlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Fallabas tú? ¿Fallaba el sistema? ¿Fallaba la ley de atracción? No, no fallaba ninguno de los tres. Lo que estaba pasando era algo mucho más sutil. Algo que Joseph Murphy, uno de los pensadores espirituales más influyentes del siglo XX, dedicó su vida entera a explicar. Estabas usando la herramienta correcta de la manera equivocada. Y hoy vas a entender exactamente por qué. Hoy no vas a escuchar otro discurso vacío sobre el poder del pensamiento positivo. Hoy vas a entender la mecánica real de cómo funciona la mente humana, cómo el subconsciente toma tus emociones y las convierte en tu vida, y por qué soltar, confiar y permitir es la acción más poderosa que puedes ejecutar. Porque la verdad que muy pocos se atreven a decirte en voz alta es esta: la mayoría de personas no manifiestan sus sueños no porque no los deseen suficiente, sino porque los desean demasiado desde el lugar equivocado. Y a lo largo de este viaje, vas a entender exactamente qué significa eso, y cómo cambiarlo para siempre. Quédate hasta el final. Esto va a cambiar algo dentro de ti. Capítulo 1. La mente que no duerme. Conociendo el subconsciente real. Vamos a comenzar desde el principio. No desde un principio filosófico ni abstracto. Desde la neurociencia, desde la experiencia, desde lo que realmente ocurre en tu interior cuando piensas, sientes y actúas. Tu mente tiene dos capas. La primera es la mente consciente. Esa voz que oyes cuando piensas, cuando tomas decisiones, cuando lees este guión ahora mismo. Esa voz que dice: debería comer sano. Voy a empezar el lunes. La mente consciente es analítica, lógica, intencional. Procesa alrededor de 40 bits de información por segundo. 40 bits por segundo. Parece mucho hasta que sabes lo que hace la segunda capa, tu mente subconsciente. Esa capa procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. No tiene días libres, no se cansa, no duda, no duerme, no juzga. Simplemente opera, sin parar, sin que tú lo notes. Está coordinando tu respiración ahora mismo mientras lees esto. Está regulando tu ritmo cardíaco, tu postura, tu temperatura corporal, y al mismo tiempo está filtrando todo lo que percibes del mundo exterior según los programas que tiene instalados. Y aquí está el punto clave que Joseph Murphy comprendió antes de que la neurociencia moderna lo confirmara. Tus programas subconscientes, tus creencias más profundas, tus expectativas más arraigadas, tus miedos más viejos, determinan lo que experimentas en tu realidad externa. No tus deseos conscientes, no tus metas escritas en un cuaderno, tus creencias operativas inconscientes. La diferencia entre el hombre que tiene y el que no tiene no está en lo que piden, está en lo que sienten como verdadero. Joseph Murphy, piénsalo así. Imagina que tienes un teléfono de última generación. Pantalla perfecta, cámara increíble, batería de larga duración. Pero el software que corre por dentro está lleno de bugs, de código viejo, de programas que se contradicen entre sí. No importa qué tan bonito sea el exterior, el teléfono va a funcionar mal. Va a congelarse. Va a hacer cosas que tú no le ordenaste. Va a consumir batería en segundo plano sin que lo sepas. Eso es exactamente lo que le pasa a millones de personas. Su intención consciente dice: quiero prosperidad, pero su programa subconsciente, instalado hace décadas, dice: el dinero no es para gente como yo. Su intención dice: quiero una relación amorosa, pero su programa dice: nadie se queda, tarde o temprano me abandonan. Su intención dice: soy capaz, pero su programa dice: siempre cometo errores en el último momento. Y el subconsciente siempre gana. Siempre. No porque sea malo, sino porque es más antiguo,
más rápido y más poderoso que cualquier deseo que formules en los 5 minutos que dedicas a la mañana a visualizar. Joseph Murphy no solo identificó este problema, identificó la solución. Y esa solución no consiste en forzar el subconsciente, ni en repetirle cosas 1000 veces desde la desesperación. Consiste en algo mucho más elegante, más sutil y más poderoso. Consiste en comunicarte con él en su propio idioma. Y su idioma no son las palabras. No son las afirmaciones mecánicas. Su idioma es la emoción, la imagen, el sentimiento, la certeza tranquila, el estado interior de quien ya sabe que algo es verdad, aunque todavía no lo pueda ver con los ojos físicos. En este capítulo hemos abierto la puerta. A lo largo de este viaje, vamos a entrar por ella, paso a paso, con claridad, con profundidad, con respeto por la inteligencia que ya existe dentro de ti y que solo necesita ser activada de la manera correcta. Capítulo 2. La trampa del deseo desesperado. Porque querer demasiado aleja. Vamos a hablar de algo incómodo. Algo que nadie en el mundo del desarrollo personal quiere decirte porque va en contra del discurso comercial que vende motivación como si fuera gasolina barata. El deseo intenso, cuando viene acompañado de ansiedad, no te acerca a lo que quieres. Te aleja. Sé lo que estás pensando, pero me dijeron que si deseaba algo con toda mi alma, lo conseguiría. Y hay una verdad ahí. Pero hay una diferencia enorme, casi invisible y completamente crucial, entre desear desde la plenitud y desear desde la carencia. El deseo desde la plenitud se parece a esto. Es como cuando tienes hambre pero sabes que en 10 minutos vas a comer. Hay interés, hay anticipación, pero no hay pánico, no hay desesperación. Estás tranquilo porque confías en que la comida va a llegar. El deseo desde la carencia se parece a esto. Es como cuando llevas 3 días sin comer y no sabes de dónde vendrá el siguiente alimento. Hay urgencia, hay miedo, hay tensión en cada músculo de tu cuerpo. Tu mente no puede pensar en otra cosa. Y esa tensión, ese estado de alerta extremo, bloquea tu claridad, bloquea tu creatividad, bloquea tu acceso a soluciones. El subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas como real. Responde al estado emocional. Y cuando tu estado emocional es, esto me falta desesperadamente, eso es exactamente lo que refuerza la falta, la ausencia, la distancia entre tú y lo que deseas. Murphy lo describía con una elegancia devastadora. Decía que muchas personas oran constantemente, pero sus oraciones son en realidad afirmaciones de carencia. Dicen, Dios, por favor, dame salud. Y lo que el subconsciente escucha no es la palabra, salud. Escucha la emoción de fondo, que grita, estoy enfermo y necesito que eso cambie. Y el subconsciente obedece, al estado, no a las palabras. No ores para pedir. Ora para afirmar lo que ya es. Joseph Murphy. Esto tiene implicaciones profundas en cómo te acercas a tus sueños. Significa que la pregunta no es, ¿cuánto deseo esto? La pregunta es, ¿desde dónde lo deseo? ¿Lo deseas desde un lugar de miedo, de urgencia, de necesidad de que ocurra para sentirte bien? ¿O lo deseas desde un lugar de expansión, de apertura, de certeza tranquila de que ya está en camino? La diferencia entre esas dos energías es la diferencia entre empujar una puerta que ya está abierta y empujar una que sigue cerrada. Hay un experimento mental que me gusta usar para ilustrar esto. Imagina que estás sosteniendo un globo de helio. Lo tienes agarrado con fuerza. Si lo sueltas, el globo sube. Esa es la naturaleza del globo, elevarse. Pero mientras lo tengas agarrado con miedo a perderlo, no puede ir a ningún lado. Tu agarre es lo único que lo detiene. Tu miedo de que se vaya es lo único que lo impide de hacer lo que naturalmente haría. Tus deseos son así. Tienen una naturaleza ascendente. Tienen una tendencia natural a materializarse cuando el canal está limpio, cuando el terreno está preparado, cuando tú dejas de aferrarlos con la energía de la escasez. El trabajo, entonces, no es desear más fuerte. Es aprender a desear de manera diferente. Es aprender a querer sin necesitar. Es aprender a tener una intención clara sin apego al resultado. Es, en otras palabras, aprender el arte de soltar sin renunciar. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en los próximos capítulos. Capítulo 3. La programación profunda. Cómo imprimir nuevas verdades en tu mente. Si en el capítulo anterior desmontamos el mito del esfuerzo desesperado, ahora toca construir algo nuevo en su lugar. Porque entender lo que no funciona no es suficiente. Necesitas saber qué funciona, cómo funciona y cuándo aplicarlo. Joseph Murphy dedicó décadas a observar, estudiar y documentar los casos de personas que transformaron su realidad de manera radical. No personas con recursos extraordinarios, ni con talentos excepcionales,
ni con conexiones especiales. Personas comunes que aprendieron a usar su mente de una manera poco común. Y lo que todas tenían en común era esto: aprendieron a comunicarse con el subconsciente en los momentos en que sus defensas mentales bajaban. El umbral del sueño, tu ventana de oro. La ciencia del cerebro nos enseña que cuando entramos en estados de relajación profunda, nuestras ondas cerebrales pasan de la frecuencia beta, la del pensamiento activo, el análisis, la preocupación, a la frecuencia alfa y posteriormente a zeta. En esos estados, el filtro crítico de la mente consciente se relaja significativamente. Y en ese momento, las sugerencias, imágenes y emociones que introduces tienen un acceso mucho más directo al subconsciente. Murphy llamaba a esto el umbral del subconsciente. Ese espacio entre estar despierto y dormir. Ese momento donde tu cuerpo ya está en reposo pero tu mente todavía puede sostener una imagen, una idea, una emoción. Ese espacio dura apenas unos minutos. Pero esos minutos, bien usados, valen más que horas de afirmaciones mecánicas durante el día. ¿Por qué? Porque en ese estado, no hay resistencia. No hay voz crítica que diga, eso es imposible. No hay ego que rechace la nueva imagen. El subconsciente simplemente absorbe lo que le ofreces, como tierra húmeda que recibe la semilla sin cuestionarla. La fórmula de los 3 elementos. Murphy identificó que para que una impresión en el subconsciente sea efectiva, necesita 3 elementos trabajando en simultáneo. El primero es la imagen clara y específica. No sirve algo vago como, quiero ser exitoso. El subconsciente necesita una escena concreta, tú, en un lugar específico, sintiéndote de una manera específica. Como si estuvieras viendo la primera toma de una película que ya ocurrió. El segundo elemento es la emoción genuina. No la emoción forzada, no la alegría actuada. La emoción real que emerge cuando te permites sentir que eso ya es verdad. Un suspiro de alivio. Una sonrisa involuntaria. Una sensación cálida en el pecho. Eso es lo que ancla la imagen en las capas más profundas de la mente. El tercer elemento, y este es el que más se olvida, es la entrega tranquila. Después de sembrar la imagen con emoción, debes soltarla. No con desidia, con confianza. Como quien entrega una carta a un mensajero de confianza y sabe que llegará a destino sin necesidad de seguir al mensajero por la calle. Planta la semilla con fe. Riégala con paz. Y luego aléjate para que pueda crecer. Inspirado en Joseph Murphy. El error de la contradicción. Uno de los patrones más destructivos que Murphy observaba en sus clientes era lo que yo llamo la contradicción vibracional. Durante la noche, antes de dormir, afirmaban con genuinidad, tengo todo lo que necesito. Mi vida fluye con abundancia. Pero durante el día, en sus conversaciones cotidianas, decían cosas como, qué caro está todo, nunca tengo suficiente, siempre pasa lo mismo, ¿para qué intentarlo? El subconsciente escucha todo. No solo los momentos en que conscientemente te diriges a él. Escucha cada pensamiento habitual, cada queja automática, cada creencia expresada sin intención. Y si el 5% del tiempo siembras fe y el 95% del tiempo siembras duda, ¿qué va a crecer en tu jardín? No se trata de suprimir cada pensamiento negativo. Eso es imposible e innecesario. Se trata de elevar el promedio. De hacer que la vibración predominante de tu día sea la de alguien que confía, que está bien, que espera lo bueno, que se siente merecedor. Esto no es ingenuidad. Esto no es vivir en una burbuja de positivismo tóxico ignorando los problemas. Es elegir conscientemente dónde colocas tu energía mental la mayor parte del tiempo. Y esa elección, sostenida con constancia, reescribe los programas del subconsciente de manera inevitable. Práctica. El ritual de los 2 umbrales. Esta es la práctica concreta que emerge de las enseñanzas de Murphy y que ha sido validada por investigadores modernos del comportamiento humano. Se llama el ritual de los 2 umbrales, y consiste en aprovechar los 2 momentos del día donde el subconsciente está más receptivo, los últimos 5 minutos antes de dormir y los primeros 5 minutos después de despertar. Antes de dormir, pon tu cuerpo en reposo, cierra los ojos y construye una escena mental breve y específica que represente uno de tus deseos ya cumplido. Visualízate en esa escena. Siente las emociones de ese momento. Deja que una sonrisa aparezca si quiere aparecer. Murmura internamente algo simple como, gracias, ya está hecho, y luego, suéltalo. Deja que el sueño llegue. Al despertar, antes de abrir el teléfono, antes de revisar notificaciones, antes de que el mundo externo tome el control de tu estado interno, pon una mano en tu pecho, respira profundo y di, en voz alta si puedes, algo que sea verdad para ti en este momento. Hoy elijo confiar. Mi vida está moviéndose en la dirección correcta. Estoy bien ahora mismo. Eso es todo.
2 ventanas de 5 minutos cada día. Si las usas con presencia, con emoción genuina, con consistencia, estarás reprogramando tu subconsciente de la manera más efectiva que existe. Capítulo 4. El arte de visualizar sin obsesionarse. Sembrar, sentir y soltar. La visualización se ha vuelto uno de los conceptos más citados y menos comprendidos en el mundo del desarrollo personal. La gente la practica como si fuera un ritual mágico que entre más veces repitas, más poder acumula. Y no funciona así. Visualizar no es ver una película mental. No es imaginar detalles materiales durante media hora al día con una intensidad que raya en la obsesión. No es una técnica de repetición mecánica. Visualizar, en el sentido en que Joseph Murphy lo enseñaba, es un acto de comunicación emocional con tu mente profunda. Y como todo acto de comunicación, su efectividad no depende de la cantidad, sino de la calidad de la conexión. ¿Qué hace la visualización realmente? Cuando imaginas una escena con claridad y emoción, tu cerebro activa los mismos circuitos neuronales que activaría si esa escena estuviera ocurriendo de verdad. Los investigadores en neurociencia cognitiva han documentado esto extensamente. El cerebro, en términos de activación neural, no distingue con precisión entre una experiencia vívida imaginada y una experiencia real. Esto tiene una implicación enorme. Significa que cada vez que visualizas un resultado deseado con emoción genuina, estás literalmente creando un precedente neurológico. Estás entrenando tu cerebro para que esa realidad le parezca familiar, alcanzable, natural. Y lo que el cerebro percibe como familiar, el subconsciente lo busca y lo atrae. Pero aquí está la trampa que la mayoría no ve. Si visualizas desde la urgencia, si tu sesión de visualización está teñida de «necesito esto», de «¿cuándo va a llegar?», de «por favor, que funcione esta vez», entonces no estás comunicando la escena. Estás comunicando la ansiedad. Y el subconsciente registra la ansiedad. La visualización que transforma no es la que se hace con más frecuencia. Es la que se hace con más fe. La escena, no los detalles. Murphy insistía en algo que va contra la intuición de mucha gente. No necesitas visualizar los detalles materiales. No necesitas imaginar el modelo exacto del carro, el número exacto en tu cuenta bancaria, el aspecto físico exacto de tu pareja ideal. Esos detalles son el camino, no el destino. Y el subconsciente no necesita el mapa detallado. Necesita el estado emocional del destino. Lo que necesitas visualizar es cómo te sientes una vez que ese deseo se ha cumplido. El alivio, la gratitud, la expansión, la sensación de completitud. Ese estado emocional es el lenguaje que el subconsciente entiende con total claridad. Y cuando ese estado se instala en ti, aunque sea por 30 segundos de una visualización auténtica, has dado la orden. El proceso ha comenzado. Visualiza, siente, y luego olvida. Esta es la parte que más confunde a las personas. El olvido consciente. Murphy decía, visualiza, siente, y luego olvídalo. ¿Olvidarlo? ¿Cómo puedes olvidar algo que deseas profundamente? La respuesta es que no se trata de olvidar el deseo en sí. Se trata de olvidar el control. De soltar la necesidad de vigilar el proceso. De no revisar el estado del pedido cada 5 horas como si fuera un envío de Amazon. Imagina que eres un compositor que acaba de terminar su sinfonía más importante. La has entregado a la orquesta. Los músicos la tienen. Saben lo que tienen que tocar. ¿Qué harías tú ahora? ¿Irías al ensayo cada día a decirles cómo tocar cada nota? ¿Los llamarías a cada hora para preguntar si están practicando? ¿O confiarías en que ya tienes lo que necesitas para que la música suene? Confiar en el proceso después de sembrar la intención no es abandono. Es la forma más alta de fe. Es la declaración de que tu trabajo ya está hecho, que lo invisible ya se está moviendo y que tu única responsabilidad ahora es vivir con plenitud mientras el resultado se materializa. Y esto, paradójicamente, acelera el proceso. Porque cuando dejas de vigilar el resultado con ansiedad, tu energía cambia. Pasas de la frecuencia de la escasez a la frecuencia de la recepción. Y en esa frecuencia, las cosas fluyen. La trampa de la visualización vacía. Una advertencia importante antes de continuar. La visualización puede convertirse en un refugio, en una manera de escapar de la realidad en lugar de transformarla. Si visualizas durante 30 minutos al día pero luego pasas el resto del día quejándote, preocupándote y actuando desde el miedo, no estás usando la visualización como una herramienta de reprogramación. Estás usando la visualización como una droga de confort. La visualización efectiva cambia cómo te sientes. Y cómo te sientes cambia cómo actúas. Y cómo actúas cambia lo que experimentas. Si tu sesión de visualización termina y sales de ella con la misma vibración que tenías antes de entrar, algo no está funcionando en la práctica.
La señal de que una visualización fue efectiva no es que duró 30 minutos. Es que saliste de ella diferente. Más tranquilo, más seguro, más abierto, con una sensación suave pero firme de que todo está bien, de que el camino existe y que tú estás en él. Capítulo 5. Fe es silenciosa, el poder que no grita pero todo lo mueve. Existe un tipo de fe que la mayoría de personas nunca han experimentado. No porque no sea posible, sino porque nadie se los ha descrito con precisión. La mayoría de personas piensa que la fe es algo que se declama en voz alta, que se demuestra con entusiasmo, que se muestra a otros para validar su existencia, que si no se siente intensamente, no es real. Esa concepción de la fe, aunque culturalmente muy extendida, es superficial. Es fe emocional, no fe profunda. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La fe emocional dice, creo mientras me siento bien. Creo mientras las cosas parecen estar avanzando. Creo mientras hay señales de que esto está funcionando. Y en el momento en que las circunstancias se oscurecen, en el momento en que las señales desaparecen, en el momento en que el tiempo pasa sin resultados visibles, esa fe se desintegra. La fe profunda, la fe silenciosa que Murphy describía, es completamente diferente. No depende de las circunstancias. No fluctúa con los resultados externos. No necesita ser demostrada ni validada. Es una certeza que vive en el núcleo del ser, que no hace ruido, que no busca aplausos, pero que orienta cada pensamiento, cada decisión, cada acción hacia la dirección del bien que se ha sembrado. La fe no es la certeza de que todo saldrá como yo quiero. Es la certeza de que algo más grande que yo está colaborando para mi bien más alto. La fe como ley natural. Murphy no hablaba de la fe como un concepto exclusivamente religioso. La describía como una ley natural, tan real y tan operativa como la ley de la gravedad. Así como no necesitas creer en la gravedad para que ella te afecte, no necesitas practicar la fe en el sentido performativo para que ella opere en tu vida. Lo que necesitas es no contradecirla con tu propio miedo. La gravedad es una fuerza que existe independientemente de tu opinión sobre ella. Pero si construyes una plataforma, puedes usarla para crear estructuras extraordinarias. Si la ignoras, puede destruirte. Lo mismo con la fe. Existe como potencial en cada ser humano. Pero necesitas construir la plataforma interna que te permita usarla conscientemente. Y esa plataforma se construye con 3 materiales fundamentales. El primer material es el silencio interior. La mente ruidosa, llena de dudas, preocupaciones y análisis interminable, no puede sostener la fe silenciosa. Para acceder a esa certeza profunda, necesitas momentos regulares de quietud. No necesariamente meditación formal. Puede ser una caminata sin auriculares. Puede ser 5 minutos sentado frente al café antes de revisar el teléfono. Puede ser el tiempo en la ducha sin que tu mente planifique todo lo que tiene que hacer. Momentos de silencio donde la voz profunda puede hacerse escuchar. El segundo material es la gratitud activa. Nada eleva la frecuencia vibracional más consistentemente que el reconocimiento genuino de lo que ya existe y funciona en tu vida. No la gratitud performativa de la lista que haces porque te lo mandaron en un reto de 21 días. La gratitud real, que aparece cuando de repente te detienes y te das cuenta de que tu corazón está latiendo, de que puedes ver y oír y pensar, de que hay personas que te quieren, de que hoy tienes techo y comida y acceso a ideas que pueden transformar tu vida. Esa gratitud, cuando es auténtica, disuelve la vibración de la escasez de manera casi instantánea. El tercer material es la coherencia entre lo que dices y lo que vives. La fe silenciosa no se construye en las grandes declaraciones. Se construye en las pequeñas decisiones diarias. En cómo respondes cuando algo sale mal. En si eliges la queja o la calma. En si gastas energía preocupándote por cosas que no puedes controlar o en si diriges esa energía hacia lo que sí está en tus manos. Esa coherencia cotidiana, acumulada a lo largo del tiempo, es lo que convierte la fe de un concepto abstracto en una forma de vida. Cuando todo parece contradecirla. La prueba real de la fe silenciosa no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando todo parece ir mal. Cuando el tiempo pasa y lo que pediste no llega. Cuando las circunstancias parecen moverse en la dirección opuesta a la que deseabas. Cuando las personas a tu alrededor dudan. Cuando los resultados no son los esperados. Cuando la lógica dice, esto no está funcionando. Ese es el momento que define todo. Y Murphy decía que ese momento es en realidad la señal de que el proceso está en su fase más profunda. Así como la semilla, justo antes de brotar, parece estar completamente inactiva bajo la tierra, sin ninguna señal visible de vida. El subconsciente frecuentemente trabaja en sus niveles más profundos justamente en los momentos en que no ves movimiento en la superficie. No interpretes el silencio del resultado como la ausencia del proceso.
El árbol no le explica a la semilla cómo crecer. El sol no le pregunta a la flor si quiere florecer. El universo no te envía una notificación para decirte que tu deseo está siendo procesado. Opera en silencio. Y la fe silenciosa es tu respuesta a ese silencio. Sé que estás ahí. Sé que estás trabajando. No necesito verte para creer en ti. Capítulo 6. El poder del no hacer. Porque la quietud es la acción más poderosa. Vivimos en una cultura que ha deificado la productividad, en que el valor de una persona se mide por cuánto produce, cuántas horas trabaja, cuántas tareas completa al día, donde el descanso se siente como traición, donde la quietud se siente como pereza y donde quien no está constantemente en movimiento se siente culpable de esa quietud. Y hay algo profundamente disfuncional en eso. No solo para el bienestar personal, sino para la manifestación real. Murphy tenía un concepto que llamaba la interferencia del ego consciente. Describía cómo la mente consciente, con su necesidad de controlar, analizar y gestionar cada detalle, interfiere con el trabajo del subconsciente. Y esa interferencia es uno de los mayores bloqueos para la manifestación. Imagina que eres un director de orquesta. Tu trabajo es marcar el tempo, indicar las entradas, mantener la visión de conjunto. Pero si en lugar de dirigir desde el podio empiezas a bajar al escenario y tocas cada instrumento tú mismo porque no confías en que los músicos lo harán bien, ¿qué pasa? El caos. Los músicos no pueden hacer su trabajo porque tú estás obstaculizando el suyo. Eso es lo que hace la mente ansiosa. Baja al escenario. Intenta tocar todos los instrumentos a la vez. Controla, manipula, empuja. Y en ese proceso, bloquea la inteligencia mucho mayor que habita en el subconsciente y que, si se le dejara operar con libertad, produciría resultados que la mente consciente ni siquiera sería capaz de imaginar. El vacío fértil. En la filosofía taoísta hay un concepto llamado Wu Wei, que se traduce como acción sin acción, o hacer sin forzar. No significa no hacer nada. Significa actuar en armonía con el flujo natural de las cosas en lugar de nadar contra la corriente. Significa reconocer cuándo empujar y cuándo soltar, cuándo actuar y cuándo dejar que el proceso se desarrolle solo. Murphy llegó a conclusiones similares desde un ángulo diferente. Decía que hay momentos donde la acción más poderosa que puedes tomar es retirarte conscientemente del problema y dejar que la inteligencia infinita del subconsciente trabaje sin interferencias. Que el silencio no es vacío, sino fértil. Que la quietud no es pasividad, sino receptividad activa. Y la ciencia moderna lo respalda. Los estudios sobre el estado de Default Mode Network, la red cerebral que se activa cuando la mente consciente está en reposo, muestran que es en ese estado donde ocurren los insights más creativos, las soluciones más innovadoras, las conexiones más inesperadas. La mente en reposo no está inactiva. Está integrando, sintetizando, conectando patrones que la mente analítica activa no puede ver. No empujes el río. El río ya sabe cómo fluir. 3 signos de que estás interfiriendo demasiado. El primero es la obsesión con el cómo. Cuando tu mente está constantemente tratando de planificar cada paso del camino hacia tu meta. Cuando no puedes soltar porque sientes que si no controlas el proceso algo saldrá mal. Cuando el ¿cómo va a pasar? Consume más energía mental que el ¿qué quiero que pase? Eso es interferencia del ego. El segundo es la vigilancia constante del resultado. Verificar cada día si hubo algún avance. Interpretar cada señal como confirmación o desconfirmación de que el proceso está funcionando. Necesitar pruebas externas constantemente para mantener la fe. Esa vigilancia ansiosa es la forma más efectiva de bloquear lo que estás esperando. El tercer signo es la incapacidad de disfrutar el presente. Cuando tu felicidad está completamente condicionada a que ese resultado llegue. Cuando no puedes encontrar satisfacción en el momento actual porque estás viviendo mentalmente en un futuro que todavía no existe, tu energía está atrapada en la carencia. Y la carencia no puede atraer abundancia. La práctica del no hacer consciente. El no hacer no es dejar todo al azar y sentarse a esperar. Es algo más activo que eso. Es la práctica consciente de soltar el control en los momentos específicos donde tu control no ayuda, sino obstaculiza. Puede verse así. Tienes un deseo importante. Lo has sembrado en tu subconsciente con la práctica que aprendiste en capítulos anteriores. Has hecho la parte que te corresponde. Y ahora hay algo que puedes hacer activamente. Elegir conscientemente no pensar en eso por el resto del día. No como supresión, como confianza. Elegir conscientemente enfocarte en lo que tienes delante. Tus relaciones, tu trabajo, tu creatividad, tu alegría presente. Esa elección de confiar lo suficiente como para no necesitar vigilarlo. Ese acto de soltar el control activamente. Es el no hacer del que habla Murphy. Y es una de las formas más poderosas de comunicarle al subconsciente que ya confías en que el proceso está ocurriendo.
Capítulo 7. Afirmaciones reales, por qué la mayoría fallan y cómo hacerlas funcionar. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya tienes una intuición de por qué tantas personas hacen afirmaciones durante años sin resultados. Repiten frases positivas sin sentirlas. Las dicen desde la duda, desde el miedo, desde la espera ansiosa de que algo cambie. Y como ya sabes, el subconsciente no responde a las palabras. Responde a la energía que las acompaña. Pero no quiero quedarme solo con la crítica. Quiero darte la estructura de una afirmación que realmente funciona, que entra profundamente, que reprograma en lugar de decorar. Las 3 cualidades de una afirmación que funciona. La primera cualidad es la simplicidad. El subconsciente no procesa párrafos elaborados. Procesa frases cortas, directas, cargadas de significado emocional. Una afirmación de 3 palabras dicha con convicción genuina supera en potencia a un párrafo de afirmaciones recitadas mecánicamente. Estoy en paz. Todo fluye. Soy suficiente. La vida me apoya. Simple, directo, poderoso. La segunda cualidad es la resonancia personal. Una afirmación que funciona para otra persona puede no funcionar para ti si no resuena con algo verdadero en tu interior. No tiene sentido que repitas, soy millonario, si tu sistema de creencias profundo rechaza esa afirmación como falsa. En cambio, algo como, cada día me muevo hacia una mayor abundancia, puede ser verdad ahora mismo, puede sentirse como cierto, puede resonar. Y desde esa resonancia tiene poder. La tercera cualidad, y esta es la más importante, es el estado emocional desde el cual se pronuncia. La misma frase dicha desde el miedo y desde la paz produce efectos completamente diferentes en el subconsciente. La misma frase dicha por urgencia y desde la certeza tranquila entra en capas completamente distintas de la mente. Una sola afirmación pronunciada desde la paz hace más que 100 pronunciadas desde la ansiedad. Cuando las afirmaciones son contraproducentes. Murphy observó algo que los investigadores modernos también han confirmado. Cuando una afirmación está demasiado lejos de tu creencia actual, puede producir el efecto contrario. Tu mente consciente la rechaza activamente, la marca como mentira, y en ese proceso refuerza precisamente la creencia opuesta que querías cambiar. Por ejemplo, si llevas años creyendo que eres financieramente incapaz, y de repente empiezas a repetirte, soy próspero y exitoso, es muy probable que cada vez que lo dices, tu mente inmediatamente genere evidencia en contra. ¿Próspero? ¡Ja! ¿Has visto tu cuenta bancaria? Y en ese momento, la afirmación no solo no ayuda, activamente profundiza la herida. La solución de Murphy era lo que yo llamo afirmaciones puente. En lugar de saltar de donde estás a donde quieres estar en una sola frase, construyes un puente. Fases intermedias que tu mente puede aceptar como verdad ahora mismo, y que al mismo tiempo te mueven en la dirección correcta. En lugar de, soy rico, estoy aprendiendo a relacionarme mejor con el dinero. En lugar de, tengo la pareja perfecta, estoy abierto a una conexión profunda y auténtica. En lugar de, estoy completamente sano, mi cuerpo tiene una sabiduría extraordinaria y trabaja constantemente para mi bienestar. ¿Ves la diferencia? Estas frases son verdades que tu mente puede aceptar. Y desde esa aceptación, el proceso de reprogramación puede comenzar de verdad. El ritual de la afirmación encarnada. Aquí está la práctica concreta. No necesitas una hora. No necesitas un ritual elaborado. Necesitas 5 minutos de presencia real. Elige una sola afirmación. Una que resuene. Una que puedas sentir como verdadera al menos en potencia. Siéntate o acuéstate cómodamente. Cierra los ojos. Haz 3 respiraciones lentas y profundas. Deja que tu cuerpo se relaje. Ahora pronuncia la afirmación. Mentalmente o en voz baja. Pero al pronunciarla, presta atención a qué sientes en el cuerpo. ¿Hay tensión? Respira y suelta la tensión. ¿Hay duda? Reconócela sin luchar con ella y vuelve a la afirmación. ¿Hay algo que se suaviza? ¿Algo que se abre, aunque sea mínimamente? Quédate ahí. Amplía ese sentimiento. Repite la afirmación 5 o 6 veces, cada vez con más presencia, con más intención de sentir la verdadera. No de convencerte de algo falso, de permitir que algo verdadero emerja. Y cuando termines, simplemente agradece y suelta. No verifiques si funcionó. No evalúes el resultado. Solo confía y sigue con tu día. Capítulo 8. Historias que prueban la ley. Cuando la rendición se convirtió en manifestación. Llegó el momento de salir de la teoría y entrar en la experiencia humana real. Porque los principios que hemos explorado hasta ahora no son filosofía abstracta. Son observaciones de lo que realmente ocurre cuando las personas aprenden a trabajar con su subconsciente en lugar de contra él. Joseph Murphy documentó cientos de casos a lo largo de su vida.
Casos de personas que transformaron su salud, sus finanzas, sus relaciones y su propósito de vida aplicando estos principios. Y lo fascinante es que en todos ellos, sin excepción, había un momento de inflexión que no era un momento de mayor esfuerzo, sino un momento de rendición genuina. La historia del negocio que no podía cerrarse. Murphy relataba el caso de un empresario que llevaba 18 meses intentando cerrar el negocio más importante de su carrera. Reunión tras reunión, propuesta tras propuesta. Cada vez que parecía estar a punto de concretarse, algo fallaba en el último momento. Un inversor se retiraba. Las condiciones cambiaban. Los términos se complicaban. El empresario lo intentaba todo. Consultaba asesores. Ajustaba estrategias. Trabajaba más horas. Hacía afirmaciones. Y nada. El resultado no llegaba. Y él estaba agotado, no solo físicamente sino emocionalmente. Cada fracaso reforzaba en él la creencia de que este negocio no iba a ocurrir. Y fue justo en ese estado de agotamiento absoluto que tuvo una conversación con Murphy. Quien le preguntó algo simple. ¿Qué pasaría si aceptaras que este negocio específico quizás no es el vehículo correcto para lo que quieres lograr? Y que hay algo mejor esperando que abras ese espacio. El empresario resistió inicialmente. Pero algo en la pregunta lo tocó. Y durante las semanas siguientes comenzó a soltar. No el deseo de prosperar. No el deseo de crecer su empresa. Soltó la forma específica en que había decidido que tenía que ocurrir. Soltó el control sobre el cómo. 6 semanas después, sin buscarlo, recibió una llamada de un contacto que no había hablado con él en 2 años. Alguien que había escuchado sobre sus capacidades a través de un camino completamente inesperado. La conversación derivó en una propuesta. La propuesta en un acuerdo. Y ese acuerdo fue más grande, más rentable y más alineado con lo que el empresario realmente quería que cualquiera de los que había estado persiguiendo durante 18 meses. Murphy usaba esta historia no para decir que rendirse garantiza el resultado exacto que querías, sino para ilustrar cómo el apego a la forma específica del resultado puede ser el único obstáculo entre tú y algo mejor. La historia de la sanación que nadie esperaba. Otro caso que Murphy describía con detalle era el de una mujer que llevaba años con una condición de salud que los médicos habían clasificado como crónica. Había probado tratamientos, dietas, terapias. Había hecho afirmaciones de salud hasta la extenuación. Y la condición persistía. Lo que cambió no fue un nuevo tratamiento. Lo que cambió fue su relación con la enfermedad. Durante años, su vida entera había estado organizada alrededor de la lucha contra la enfermedad. Cada pensamiento, cada conversación, cada decisión pasaba por el filtro de «esto ayudará o empeorará mi condición». La enfermedad era el centro de su identidad, aunque ella no lo quería. Cuando empezó a trabajar con Murphy, él le sugirió algo radical: dejar de luchar. No de buscar tratamientos, no de cuidar su salud, sino de luchar contra la enfermedad como si fuera un enemigo que tenía que ser derrotado. Empezar a relacionarse con su cuerpo desde la gratitud en lugar del resentimiento. Empezar a habitar el presente, a disfrutar lo que podía disfrutar, a vivir en lugar de sobrevivir mientras esperaba sanar. Murphy le pedía que antes de dormir dijera algo tan simple como: mi cuerpo es sabio. Millones de procesos ocurren ahora mismo para mi bienestar. Confío en esa inteligencia. No como una afirmación de que ya estaba sana, como un reconocimiento de que su cuerpo era aliado, no enemigo. Meses después, los análisis mostraron cambios que los médicos describieron como sorprendentes. No fue instantáneo. No fue milagroso en el sentido de que ocurrió sin proceso. Pero ocurrió. Y la mujer atribuía el giro no a ningún tratamiento específico, sino al cambio fundamental en cómo se relacionaba consigo misma y con su proceso de sanación. El patrón que aparece en todas las historias. Si analizas con atención los casos que Murphy documentó, y si los comparas con experiencias similares que probablemente has tenido en tu propia vida, momentos donde algo llegó justo cuando dejaste de perseguirlo, verás que hay un patrón consistente. El momento de inflexión siempre ocurre cuando la persona pasa de la lucha a la aceptación. No la aceptación resignada de quien se rinde desde la impotencia, sino la aceptación poderosa de quien decide confiar en una inteligencia mayor. Cuando la energía pasa de empujar a permitir. Cuando la frecuencia pasa de la carencia a la apertura. Y en ese momento de transición interna, que nadie puede ver desde afuera pero que se siente completamente desde adentro, el subconsciente recibe una señal diferente. Ya no recibe la señal de «esto me falta y debo conseguirlo». Recibe la señal de «estoy listo para recibir lo que es para mí». Y esa es una señal completamente diferente, que produce resultados completamente diferentes. Tu historia también puede ser una de estas historias. No necesitas circunstancias extraordinarias. No necesitas talentos especiales. Necesitas aprender a trabajar con la ley en lugar de contra ella.
Y ese aprendizaje comienza exactamente donde estás ahora. Capítulo 9. Una nueva identidad. Dejar de buscar para convertirte en quien atrae. Hay una diferencia fundamental entre hacer cosas para conseguir resultados y ser la persona que naturalmente experimenta esos resultados. Es la diferencia entre perseguir y atraer. Entre correr y fluir. Entre luchar y crear. Y esa diferencia no está en las técnicas. No está en cuántas afirmaciones haces o cuántas veces visualizas. Está en algo mucho más profundo, tu identidad. La imagen que tienes de ti mismo en el nivel subconsciente. La respuesta que tu ser más profundo da a la pregunta implícita, ¿quién soy yo? Murphy observó que las personas que manifestaban de manera consistente y sin aparente esfuerzo no eran necesariamente las más inteligentes, las más disciplinadas o las que seguían con más rigor las técnicas. Eran las que habían transformado su autoconcepto. Las que, a nivel subconsciente, ya se identificaban como el tipo de persona que experimenta esos resultados. El autoconcepto como campo magnético. Tu autoconcepto es la imagen que tienes de ti mismo en todos los niveles. No solo cómo te describes conscientemente, sino cómo te sientes cuando nadie está mirando. Lo que crees merecer cuando no tienes que demostrárselo a nadie. La expectativa de fondo que tienes sobre cómo trata la vida a personas como tú. Y ese autoconcepto opera como un campo magnético. Atrae hacia ti experiencias, personas y circunstancias que lo confirmen y rechaza las que lo contradicen. Si en tu autoconcepto profundo hay una creencia de que el dinero siempre se va, el dinero se irá, independientemente de cuánto llegue. Si hay una creencia de que las relaciones eventualmente fallan, las relaciones eventualmente fallarán. Si hay una creencia de que la vida es una lucha, la vida se presentará como una lucha. Esto no es fatalismo. Es la descripción de un mecanismo que, una vez comprendido, puede ser modificado. Pero modificarlo requiere algo más que cambiar las afirmaciones superficiales. Requiere cambiar la imagen profunda de quién eres. No buscas en el mundo lo que deseas. Buscas confirmación de lo que ya crees sobre ti mismo. ¿Cómo se transforma el autoconcepto? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta de Murphy era elegante y contraintuitiva. No se transforma peleando contra las viejas creencias. Se transforma construyendo nuevas experiencias internas que gradualmente reemplazan a las antiguas. Cada vez que te permites sentir algo positivo sobre ti mismo, aunque sea por un momento, aunque sea pequeño, estás depositando una experiencia en el banco del subconsciente. Cada vez que eliges una interpretación generosa sobre una circunstancia en lugar de una interpretación de víctima, estás construyendo un nuevo patrón. Cada vez que actúas en línea con la persona que quieres ser, aunque no te sientas completamente esa persona todavía, estás escribiendo nuevas instrucciones en tu programa interno. No es un proceso de un día. No es instantáneo, pero es inevitable, si se hace con constancia y con comprensión. El subconsciente responde a la repetición. Y cuando las experiencias internas positivas se repiten suficientes veces con suficiente carga emocional, empiezan a construir un nuevo autoconcepto, una nueva identidad, un nuevo campo magnético. Vivir desde el final. Murphy tenía una frase que resume todo lo que hemos explorado en este capítulo y en todo este viaje. Vive desde el final. No hacia el final, no en dirección al final. Desde el final. Significa esto. Identifica cómo se siente la versión de ti que ya ha alcanzado lo que deseas. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Cómo se habla a sí misma? ¿Cómo maneja los desafíos? ¿Con qué energía se despierta por la mañana? ¿Qué espera de la vida? Y empieza a vivir desde esa identidad ahora. No actuando, no fingiendo, practicando, adoptando gradualmente los patrones internos de esa persona. La ley de la mente no distingue entre tener y practicar genuinamente el tener. Cuando actúas consistentemente desde el autoconcepto de quien ya tiene lo que desea, el subconsciente acepta eso como su nueva verdad operativa. Y una vez que es la verdad operativa del subconsciente, se convierte en la realidad exterior. No tienes que esperar a tener los resultados para cambiar tu identidad. Cambia tu identidad primero, y los resultados seguirán. Capítulo 10. El arte de la rendición activa, lo que los maestros sabían y nadie enseña. Antes del capítulo final, quiero hablarte de algo que se llama rendición activa. Porque en este punto del viaje hay un malentendido que quiero despejar definitivamente. Cuando hablamos de soltar, de no forzar, de confiar en el proceso, mucha gente escucha una invitación a la pasividad. A no hacer nada. A sentarse en el sofá esperando que la vida le traiga todo. Y eso no es lo que Murphy enseñaba. Eso no es lo que este conocimiento propone. Eso sería una perversión de la enseñanza. La rendición activa es algo completamente diferente. Es la combinación de dos energías que parecen opuestas pero que en realidad se complementan perfectamente.
la claridad de intención con la libertad de resultado. Intención clara, resultado libre. La intención clara significa saber qué quieres. No de manera vaga, sino con precisión emocional. No necesariamente con precisión material. Como vimos, los detalles materiales son el cómo, y el cómo no es asunto tuyo, sino con claridad sobre cómo quieres sentirte, qué tipo de experiencia quieres tener, qué valores quieres vivir. El resultado libre significa que una vez que has sembrado esa intención, sueltas el resultado específico. Estás dispuesto a que llegue de la manera que la vida considere mejor, en el momento que la inteligencia mayor considere más oportuno, con los detalles y la forma que tu mente consciente ni siquiera habría podido imaginar. Esa combinación es explosiva. La intención sin libertad de resultado se convierte en obsesión. La libertad de resultado sin intención se convierte en pasividad. Juntas crean un estado que Murphy describía como el más poderoso para la manifestación. Saber exactamente lo que quieres y no necesitar que llegue de la manera exacta que imaginaste. Dile al universo que quieres sentir. Deja que él decida cómo hacértelo sentir. Tomar acción inspirada. La rendición activa también incluye la acción. Pero no cualquier acción, la acción inspirada. La diferencia entre acción forzada y acción inspirada es enorme. La acción forzada viene del miedo, de la urgencia, de la necesidad de controlar el proceso. Es la acción que se siente pesada, que drena, que genera resistencia en el cuerpo. Es la acción que haces aunque no tienes energía para ella, porque sientes que si no la haces todo se derrumbará. La acción inspirada viene de un impulso interno genuino. Es la idea que aparece de repente y te dice, escribe a esa persona, asiste a ese evento, di que sí a esa invitación. Es la acción que fluye naturalmente, que se siente liviana, que no requiere lucha porque está alineada con el movimiento del proceso que ya está ocurriendo. Murphy enseñaba a prestar mucha atención a esas intuiciones, a esos impulsos, a esas ideas repentinas. Porque con frecuencia son la manera en que el subconsciente, que ha estado trabajando en silencio, conectando puntos que la mente consciente no veía, te indica cuál es el siguiente paso. Y cuando actúas en esos impulsos con confianza y sin análisis excesivo, las cosas fluyen de maneras que después parecen casi mágicas. La rendición activa, entonces, no es inacción. Es acción inteligente. Hacer lo que está frente a ti con excelencia y presencia. Estar atento a los impulsos inspirados. Tomar los pasos que se presentan. Y al mismo tiempo, soltar la ilusión de que tu esfuerzo consciente es lo que mueve el proceso. El proceso lo mueve a algo más grande. Tu trabajo es no obstaculizarlo y colaborar cuando se te indica. Capítulo 11. El tiempo y la manifestación. ¿Por qué el calendario no existe para el subconsciente? Uno de los puntos de mayor frustración para las personas que trabajan con estos principios es el tiempo. Siembran su intención, hacen su práctica, sueltan, confían, y pasa una semana, un mes, 3 meses, y el resultado no llega. Y entonces la duda se instala. ¿Está funcionando esto? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Se me olvidó algo? Esta frustración con el tiempo revela una creencia que vale la pena examinar. La creencia de que existe un tiempo, correcto, para que los resultados lleguen. Y que si no llegan en ese tiempo, algo está fallando. Murphy tenía una perspectiva sobre el tiempo que, una vez que la comprendes, libera completamente esa fuente de ansiedad. El subconsciente no tiene reloj. El subconsciente opera fuera de la dimensión temporal lineal que la mente consciente experimenta como presente, pasado y futuro. Para el subconsciente, no hay diferencia entre lo que ocurrió ayer y lo que va a ocurrir mañana. No hay diferencia entre lo que ya existe en la realidad física y lo que existe como potencial en lo invisible. Todo existe simultáneamente en lo que podría llamarse el campo de posibilidades. Esto significa que cuando siembras una intención en el subconsciente, desde su perspectiva, el resultado ya existe. Ya es real. La brecha temporal que tú experimentas entre el momento de la siembra y el momento de la manifestación no es una señal de que el proceso está fallando. Es simplemente el tiempo que necesita para que las condiciones en el mundo físico se alineen con lo que ya existe en lo invisible. Así como un árbol no brota el mismo día que se siembra la semilla, no porque la semilla esté fallando, sino porque el proceso de crecimiento requiere tiempo, temperatura, humedad, luz. El proceso de manifestación requiere su propio ritmo de maduración. Y ese ritmo no puede ser apresurado por tu ansiedad. Solo puede ser respetado por tu confianza. La demora no es negativa. Es preparación. El universo no llega tarde ni temprano. Llega exactamente cuando está listo. Cuando el tiempo parece largo. ¿Y qué hacer cuando el tiempo parece largo? Cuando la espera se vuelve difícil. Cuando la impaciencia amenaza con convertirse en duda.
Murphy ofrecía una práctica sencilla pero poderosa. Busca evidencia de lo que ya funciona en tu vida. No como negación de lo que todavía no está, sino como entrenamiento de la mente para ver el vaso medio lleno. Cada área de tu vida donde ya experimentas lo que deseas, aunque sea en pequeña escala, es evidencia de que el proceso funciona. Cada momento donde algo ocurrió mejor de lo esperado es evidencia. Cada vez que recibiste algo que no esperabas es evidencia. Esa evidencia existe. La mayoría de personas no la ve porque están demasiado enfocadas en lo que falta. Pero cuando intencionalmente entrenas tu atención para buscarla, empiezas a verla por todas partes. Y ver esa evidencia alimenta la fe. La fe alimenta la vibración. La vibración alimenta la manifestación. Y hay algo más. Los mejores momentos de tu vida futura probablemente llegarán de maneras que hoy no puedes anticipar. Las puertas que se abran pueden ser puertas que todavía no existen en tu mapa mental actual. Las personas que facilitarán tus sueños pueden ser personas que todavía no has conocido. El tiempo que parece perdido puede ser el tiempo en que el universo está organizando los detalles que tú no podrías coordinar por tu cuenta. Confía en el tiempo. No como resignación pasiva, sino como reconocimiento activo de que hay una inteligencia mayor que la tuya orquestando el proceso. Y esa inteligencia no necesita tu supervisión. Solo necesita tu permiso. Capítulo 12. Integrando todo. Una vida vivida desde el poder interior. Hemos recorrido un camino considerable. Desde entender la arquitectura de la mente, pasando por el error del deseo ansioso, la programación profunda del subconsciente, el arte de visualizar sin obsesionarse, la fe silenciosa, el poder del no hacer, las afirmaciones que realmente funcionan, las historias que prueban la ley, la transformación del autoconcepto, la rendición activa y la comprensión del tiempo. Ahora toca integrar. No como un conjunto de técnicas que aplicar mecánicamente, como una nueva forma de relacionarte con la vida. Porque ese es el salto más profundo de todo este viaje. Pasar de ver estos principios como técnicas de manifestación a vivirlos como una filosofía, como una orientación fundamental hacia la existencia. La diferencia entre usar la ley y vivir la ley. Cuando usas la ley, la aplicas cuando necesitas algo. Te sientas a visualizar cuando tienes una meta. Haces afirmaciones cuando quieres cambiar algo. Practicas la fe cuando las cosas van mal. Y entre medio, vuelves a vivir desde el piloto automático de tus viejas creencias. Cuando vives la ley, se convierte en tu sistema operativo. Tu manera predeterminada de pensar, sentir y actuar está alineada con los principios que hemos explorado. No porque seas perfectamente disciplinado, sino porque has comprendido tan profundamente cómo funciona la mente que ya no tienes que recordarte que los apliques. Son parte de quién eres. Esta transición no ocurre de un día para otro. Ocurre gradualmente, a medida que las prácticas se vuelven hábitos, los hábitos se vuelven patrones y los patrones se vuelven identidad. Y el proceso se acelera exponencialmente porque cada pequeño cambio en la vibración produce cambios en la experiencia. Y esos cambios en la experiencia refuerzan las nuevas creencias, que producen mayores cambios en la vibración. No buscas ser perfecto en esto. Buscas ser constante. La constancia hace lo que la perfección nunca puede. Tu práctica diaria integrada. Si tuvieras que extractar de todo este viaje una práctica diaria mínima que contenga la esencia de lo que hemos aprendido, sería esta. Al despertar, 5 minutos de quietud antes de que el mundo externo tome el control. Una respiración profunda. Una mano en el pecho. Un reconocimiento genuino de algo que ya está bien en tu vida. Una frase sencilla dicha con paz que oriente tu día. Hoy confío. Hoy estoy abierto. Hoy la vida colabora conmigo. Durante el día, atención a los impulsos inspirados. Cuando algo aparece en tu mente como una idea clara, un impulso de contactar a alguien, una invitación que se siente correcta, tómala en serio. La acción inspirada es el subconsciente guiándote hacia el resultado. Ante los desafíos, en lugar de reaccionar desde el miedo, pregúntate, ¿qué elegiría pensar sobre esto alguien que confía en que todo tiene un propósito? No para negar el problema, sino para abordarlo desde una frecuencia diferente. Al acostarte, la práctica sagrada de los últimos 5 minutos. Construir una escena de deseo cumplido. Sentirla por un momento. Agradecer. Soltar. Dejar que el sueño la lleve a las capas más profundas donde el subconsciente trabaja sin descanso. Eso es todo. Simple. Consistente. Poderoso. La promesa del camino. No te voy a decir que siguiendo este camino tendrás todo lo que deseas en 30 días. No te voy a vender una fórmula mágica de resultados garantizados. Lo que sí puedo decirte, con total convicción basada en las observaciones de Murphy y en los patrones que aparecen consistentemente en las experiencias de quienes aplican estos principios, es esto.
Si cambias tu relación con tus propios pensamientos y emociones de la manera que hemos explorado en este viaje, tu vida cambiará. No instantáneamente, no necesariamente de la manera exacta que imaginabas, pero cambiará de maneras que te sorprenderán, que te alegrarán y que confirmarán, una y otra vez, que hay algo extraordinariamente inteligente ocurriendo en las capas invisibles de tu existencia. El principio de lo que realmente eres. Has llegado al final de este viaje, y al mismo tiempo, estás en el principio. Porque todo lo que hemos explorado juntos, la arquitectura del subconsciente, el error del deseo ansioso, la programación profunda, la fe silenciosa, la rendición activa, el autoconcepto, el tiempo y la manifestación, todo eso no es información que llegó de afuera para instalarse en ti. Es un espejo que te muestra lo que ya estaba dentro, la inteligencia que ya existe en ti, el poder que ya es tuyo, la capacidad de crear, de transformar, de atraer, de vivir con propósito y con plenitud que ya está disponible en las capas más profundas de tu ser. Joseph Murphy no inventó estos principios. Los observó, los documentó, los articuló con una claridad que transformó millones de vidas. Pero lo que él señalaba ya existía antes de que él lo nombrara. Existe en ti, independientemente de si lo has activado conscientemente o no. La pregunta no es si tienes este poder. La pregunta es si vas a elegir usarlo. Si vas a elegir dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con ella. Si vas a elegir soltar lo que ya no sirve para abrir espacio a lo que está esperando llegar. Si vas a elegir la fe silenciosa sobre el ruido de la ansiedad. Si vas a elegir vivir desde la certeza en lugar de desde el miedo. Y esa elección no se hace una sola vez. Se hace cada día. En cada momento en que tienes la oportunidad de reaccionar desde el viejo programa o de responder desde la nueva conciencia. En cada momento en que puedes elegir la queja o la gratitud. El control o la confianza, la urgencia o la paz. No estás buscando la vida que mereces. Estás recordando que ya la mereces. Y desde ese recuerdo, todo se acomoda. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, si algo se movió aunque sea ligeramente, si hay una sola idea que se quedó contigo y que sientes que podría cambiar algo en tu forma de ver las cosas, entonces este viaje cumplió su propósito. Porque el conocimiento que no se siente, no transforma. Y el conocimiento que se siente, tarde o temprano, inevitablemente, se convierte en vida. Lo que es para ti está en camino. No porque lo merezcas más que otros, sino porque eres parte del mismo universo que lo creó. Porque eres una expresión de la misma inteligencia que mueve los planetas y hace brotar las flores. Suelta, confía, permítete recibir. Ese es el camino de regreso a ti. Si este viaje resonó contigo, si en algún momento sentiste una pausa, una certeza, una expansión en el pecho, entonces ya sabes que esto es más que un audiolibro. Esto es una conversación entre tú y la parte más profunda de ti mismo. Suscríbete a este canal si quieres que esa conversación continúe. Cada día publicamos contenido que va más allá de la motivación superficial. Audiolibros, reflexiones y prácticas diseñadas para reprogramar la mente, expandir la conciencia y vivir desde el poder que ya existe dentro de ti. Activa la campana. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Y sobre todo, aplica lo que aprendiste hoy. Porque el conocimiento que se queda en los audífonos no transforma. El que se lleva al corazón y se vive en el día a día. Ese es el que cambia todo. Hasta la próxima. Confía. Suelta. Y recuerda siempre, lo que es para ti ya está en camino.